me perdí un poco en mis notas. Lo que estoy tratando de decir es que en España, para la época de la conquista, había muchos judíos. Y, como sabemos, hay una buena parte de los judíos cuya religión les prohíbe comer cerdo y eso ha sido así históricamente. Entonces, los católicos hicieron del consumo de esta carne una manera de diferenciarse de los judíos y además con una especie de forma de rebeldía. Ya entonces este aspecto cultural también le da mucha importancia al consumo de esta carne en momentos de celebración, como es el caso de la Navidad. En una reseña hecha por el periodista Rubén Darío Rojas, él cuenta en relación con el cochino que solamente se podía hacer matanza de cochinos los días sábados, por todo este tema cultural y religioso. De allí la expresión popular. Incluso señala Rubén Darío que había que pagar un impuesto especial cada vez que se hacía la matanza de cochino y que la carne de cerdo no era un alimento que formara parte de la dieta diaria venezolana, sino que se tenía una preparación especial y se reservaba para fiestas. Y la Navidad es un ejemplo de esas fiestas para las cuales se reservaba el uso de esta carne. De allí un poco viene esa vinculación del pernil con la tradicional cena navideña. El profesor Lovera, por otro lado, en otro de sus ensayos que tiene que ver con el jamón, dice que el cerdo constituye uno de los más valiosos aportes proteicos hechos por los europeos al Nuevo Mundo, porque el cerdo fue uno de los pasajeros más importantes que vinieron en los barcos de los descubridores y de los conquistadores, porque apenas fueron unos animales que apenas llegaron a nuestras tierras, comenzó su poblamiento y se convirtió en una especie inseparable que acompañaba a los fundadores de las primeras ciudades. Y volviendo al pernil horneado, entonces, en este caso sí estamos frente a un plato que es de origen colonial, concretamente de la región andina. Allí durante mucho tiempo se llamó al pernil horneado pernil tobareño. Digamos que a rasgos generales es lo que podemos decir de nuestro pernil horneado. En relación con la ensalada de gallina, este es otro de los componentes de nuestra mesa navideña trabajados y estudiados por el profesor Lovera. Por supuesto, es indispensable en nuestra mesa y en nuestro plato navideño. Es una compañera infaltable de la yaca y del pernil y del pan de jamón. En Venezuela es común verla servida no solamente en Navidad, sino también en otras celebraciones. Es cierto que la ensalada de gallina puede ser un plato de celebración en otros momentos, en cumpleaños y otro tipo de fiestas. Investigando sobre sus orígenes, el profesor Lovera encontró que se trata de una variación de la ensalada o ensaladilla rusa, que se llamaba también Macedonia rusa, y que se extendió por el mundo desde finales del siglo XIX. En la actualidad son varios los países donde se le conoce como ensalada rusa. O sea, nos puede pasar a nosotros los venezolanos que nos encontremos con una ensalada de gallina y estemos viendo una ensalada de gallina con algunos añadidos, con algunos ingredientes añadidos, y el lugar a donde estemos viendo eso no lo llamen ensalada de gallina, sino que lo llamen ensalada rusa. Dice el profesor Lovera que la primera de las recetas, según consta en las fuentes que él pudo revisar, apareció en un libro de cocina clásica francesa del siglo XIX. Ese libro se publicó en 1850 y era por un chef llamado Urban Dua, y que ahí aparece como Macedonia rusa. Y aparece también esta receta en otros recetarios publicados él cita uno publicado en San Petersburgo, otro publicado también en Rusia en 1860 por una mujer, y allí la llaman, y allí aparece mencionada, aparece descrita una ensalada con los mismos ingredientes, aunque allí no lo llaman ensalada rusa. En todo caso,
documentado rigurosamente por el profesor Lovera, podemos decir que nuestra ensalada de gallina es descendiente de la ensalada rusa. Es una preparación contundente que puede ser servida sola como plato independiente o como acostumbramos comerla en la mesa navideña, que es como un contorno. Inclusive, y eso no podemos dejar de mencionarlo, como relleno de una arepa. Es importante que recordemos que la ensalada de gallina es uno de los rellenos comunes de las que se ofrecen en las areperas venezolanas. A diferencia de otros países, nosotros llamamos ensalada rusa a una ensalada similar, pero que está hecha a base de papa, remolacha cocida y al igual que la ensalada de gallina está aderezada con mayonesa. Pero para nosotros la ensalada rusa es la ensalada de papa con remolacha. Y a nuestra ensalada de gallina nunca le decimos ensalada rusa. Sin embargo, en realidad ambas son ensaladas rusas. Y nuestra ensalada es, repito, es una descendiente de la ensalada rusa. Seguimos recorriendo nuestra mesa navideña, los ingredientes y los componentes de nuestra mesa navideña y bueno, nos encontramos con otros invitados como es el caso del jamón y del pavo. En el caso del jamón, como dije hace un rato, estamos hablando de una receta heredada, es una receta inspirada dice esto el profesor Lovera, en una receta llamada el jamón de York, que fue traída por los colonizadores. Su nombre se debe a la antigua costumbre, el nombre de jamón planchado se debe a la antigua costumbre de sellar el jamón pasándole por la superficie una plancha de hierro muy caliente, para después bañarlo con un melado y adornarlo con rodajas de piña. En todo caso, ese glaseado, ese caramelizado de la superficie del jamón se hacía, se sellaba con esa plancha de hierro caliente y por eso el origen de ese nombre. En muchas ocasiones, en muchas casas, en muchas familias, el plato navideño se sirve con el jamón sustituyendo al pernil, por distintas razones. Algunas veces es por gusto, otras veces es sencillamente por disponibilidad. El otro invitado es el pavo. En el caso del pavo en la mesa navideña estamos frente a otra adaptación de una costumbre anglosajona, específicamente de América del Norte. Allá lo preparan en noviembre para celebrar la Acción de Gracias. Sin embargo, también tanto el profesor Loera como Tulio Hernández, como el profesor Cartay en sus trabajos explican que el pavo, bueno, es una especie autóctona de Centroamérica que aparece mencionado en las crónicas de Hernán Cortés como como faisán, porque, bueno, buscando un referente para poder explicar de qué animal se trataba, eh, eh, lo llamaron faisán y de hecho aparece llamada la región como la tierra del faisán en las crónicas de Indias de Hernán Cortés, para referirse a lo que era el autóctono guajolote. La incorporación del pavo a la mesa navideña que se hace en Venezuela pues no difiere mucho de la receta original y de la receta anglosajona. Estamos hablando de un pavo que se rellena, que se hace al horno y que se acompaña con una salsa generalmente a base de vinos y una salsa con un toque dulce. Bueno, creo que ya llegó el turno ahora a la parte dulce de nuestra mesa. El repertorio de los postres de nuestra mesa navideña ha mantenido el dulce de lechosa imbatible, la presencia del dulce de lechosa imbatible y representativo de la época. Hay otros, como dije al principio, que también se preparan en Navidad, aunque cada vez los veamos menos, siguen siendo parte de este repertorio culinario navideño, como es el caso del dulce de cabello de ángel. Y esta presencia o no presencia de estos dulces en realidad depende de la región y depende de la familia. Lo que podríamos decir es que algunos postres podríamos calificarlos como que están en vías de extinción, como les decía el caso de los buñuelos de yuca con papelón,
o el mismo dulce de cabello de ángel con piña. En todo caso, mencionar la dulcería venezolana, no solamente la navideña, nos obliga a ubicarnos y a recordar que la caña de azúcar también es traída por los colonizadores y, y muchas de las especias también, así que nuestra dulcería prehispánica en realidad eran las frutas y la miel, o sea, y la miel silvestre además. En todo caso, eh, para lo concreto que estamos conversando, que es la mesa navideña, en el dulce de lechosa vemos una combinación bellísima de una fruta originaria con ese azúcar que nos trajeron los conquistadores y con esas especias que nos trajeron los conquistadores. Está documentado que el dulce de lechosa se prepara desde finales del siglo XVIII y además que con el dulce de lechosa estamos también frente a una receta típicamente venezolana. Es decir, el género dulces de frutas en almíbar existe en varios países, en muchos países. Sin embargo, específicamente el dulce de lechosa en almíbar es una receta venezolana. En el caso del dulce de cabello de ángel con piña no tiene la misma popularidad, por supuesto, del dulce de lechosa, pero es también muy apreciado. Estamos hablando de una fruta que es familia de la calabaza, que su pulpa es blanca y que es una pulpa que tiene hebras y que por eso de allí su nombre, porque esa pulpa se cocina y se sacan las hebras y luego esas hebras se hacen en almíbar y en jugo de piña para obtener el dulce. Hay casas donde no le ponen la piña, sino que le ponen especies, pero digamos que el más tradicional está hecho con, con piña, cabello de ángel con piña. También forma parte del repertorio dulce de nuestra mesa navideña, pues la torta negra, otra influencia glosajona. El profesor Lovera dice que con la torta negra podemos estar frente a una adaptación del Christmas pudding inglés o norteamericano y que puede ser que eso lo hayamos heredado de versiones que se preparaban en las Antillas, en Trinidad, en Jamaica y específicamente en la zona de Guiria, en el oriente venezolano, preparan una torta muy parecida a la torta negra, y esa receta es una herencia también de las influencias recibidas en esa región del país. Y en la zona de Guiria, repito, preparan esa torta que es a base de plátano y de plátano maduro, y tiene muchos ingredientes en común con la torta negra, tiene especies, tiene los frutos secos, repito, es muy parecido. Y bueno, por supuesto, el panetón que llegó después con la influencia, y los turrones que llegó después con la influencia de otras migraciones vividas en Venezuela en momentos históricos posteriores a la colonia. Imposible terminar y hablar de la mesa navideña sin hablar de las bebidas. Las bebidas son muy importantes y específicamente el gran protagonista de las bebidas de la mesa navideña venezolana es el ponche crema. Estoy utilizando este aviso publicitario porque me parece muy bonito que, que utilicen como argumento publicitario el significado que tiene esta bebida para nosotros, porque ciertamente en la Nochebuena tomamos ponche crema. Hacer las hallacas es sinónimo de tener la copita de ponche crema. Hacer el arbolito, ponche crema, para cócteles, para reunirse. O sea, efectivamente es una de las bebidas protagonistas de nuestra Navidad. Esta marca que están viendo en la lámina es la más popular en Venezuela, aunque en muchas casas acostumbran a hacer su propio ponche crema. Esta receta de esta marca que estamos viendo en la lámina comenzó en el año 1900 en un botiquín que se llamaba El Comercio, y el dueño del botiquín, el señor Eliodoro González, hizo la preparación para obsequiarle, bueno, a sus clientes y a sus allegados. 4 años más tarde de esa anécdota, bueno, patentó la receta
y desde entonces en Venezuela se toma ponche crema de Eleodoro González. Eh, Fue una preparación que se mantuvo que se mantuvo con una elaboración artesanal hasta 1945, casi a mitad del siglo XX, y en ese momento ya, bueno, los dueños de la marca y de la preparación se convirtieron se comenzaron a industrializar, y el ponche crema a partir de ese momento se convirtió en un producto industrial. La otra bebida que forma parte, las otras bebidas que forman parte de nuestra mesa navideña son la chicha andina, que como dije al principio es una chicha a base de maíz fermentado con guarapo de piña, y el poncillé. El poncillé es un licor típico del oriente venezolano. Por muchos es considerado no solamente un licor, sino un elixir medicinal. Hubo épocas en las que incluso le llegaban a dar esa maceración a los niños como reconstituyente. En todo caso, estamos hablando de una bebida que es el resultado de la maceración de las fruticas del poncillé, que son unas frutas pequeñitas, que parecen unas manzanas en miniatura, y eso se macera en ron o en aguardiente, pero en realidad es en ron, eh, con especias, canela y otras cosas. Incluso hay familias donde preparan el poncillé agregándole a la maceración ciruelas pasas. Bien, espero haber sido útil y haber compartido información valiosa para ustedes, información que nos permita entender y conocer mejor nuestras tradiciones. La mesa navideña es una mesa que nos une, es una mesa que nos iguala, es una mesa cuyos rituales y preparaciones nos hermanan y nos permiten, por lo menos por un ratico, olvidar todo lo que nos separa y compartir el alimento juntos en unión. Muchas gracias.